habían expresiones en este capítulo 30 de Deuteronomio que humanamente las resistíamos y nos llamaba mucho la atención porque sonaban un poco duras. Versículos, por ejemplo, 17 y 18, no sé si se recuerda, dice: pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto, versículo 18, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. Dios, ¿a quién le está hablando? ¿Se acuerdan? Le está hablando a su pueblo Israel. Y le está hablando a su pueblo Israel porque han llegado, ¿verdad?, precisamente a ese momento en la vida en que pasaban a una nueva etapa. Habían cruzado el desierto durante 40 años y se encontraban a puertas de cruzar el Jordán para conquistar Canaán, la tierra prometida. Incluso se acuerdan que hemos leído todos los domingos, hubo un cambio de mando, ¿verdad? ¿Quién asumía como nuevo líder de Israel? Josué, porque Moisés, ¿verdad?, ya dejaba esa responsabilidad y Dios respaldaba y nombraba a Josué. Era un momento histórico especial en la vida de Israel. Y Dios, a través de estos capítulos, porque no solo es el 30, sino que el 29, el 28, el 27, ¿verdad?, Dios está preparando a su pueblo. Dios está exhortando a su pueblo. Y dentro de eso, ¿verdad?, Dios les llama a obedecer. Pero también les advierte. Y por eso que en este capítulo 30, ¿verdad?, Dios les promete bendición. Si usted, leamos algunos versículos, por ejemplo, empecemos del 1, dice: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras, estoy leyendo en la versión NBI, o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes, no sé si estará Ítalo, está, ok, hermano mío, Francisco, ¿tú podrías colocar la NBI, por favor? Versículo 1 del capítulo 30 de Deuteronomio: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno. ¡Wow! Esa expresión sí que me amedrenta, me está ordenando. Entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes. Fíjense el versículo 6. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tu descendiente, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Fíjense el 7. Además el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos. Versículo 8. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir sus mandamientos tal como hoy te lo ordeno. Fíjense el 9. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado, en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Por favor, ayúdanos a seguir, Dios mío, reflexionándola. Padre mío, son sucesos que están tan lejanos de nuestra historia de vida, incluso de nuestra cultura, Señor, en un lugar por allá, por Palestina, hace miles de años atrás. Pero aquí hay poder, Señor, porque es tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, y así lo entendemos, nos lleva, nos redarguye, nos hace comprender y confronta nuestra vida, Padre Santo. Por favor, no permitas que nada ni nadie, Señor, pueda interferir en la predicación, en la reflexión, en la meditación, en la lectura de tu palabra. Señor, de modo que nuestro corazón, nuestra vida, sea expuesta, Dios mío, a la obra de tu palabra y tu Espíritu Santo en esta mañana. Tú conoces cada corazón, Señor, cada intención de nuestras vidas, y hoy estamos desnudos delante de tu presencia. Señor, tal vez escondido detrás de nuestras máscaras, escondido detrás de nuestro sufrimiento, escondido detrás de nuestra vergüenza o incluso de nuestra arrogancia y vanidad. Pero, Señor, tu palabra dice, Señor, que es como martillo que pulveriza la roca, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Habla nuestra vida, Señor, para que
tu gloria, Señor, llene todo nuestro ser, porque esa gloria es tuya, Señor, y todo es para ti, porque todo es tuyo, Señor. Gracias, mi Señor, bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje, lo que acabamos de leer, muestra las bendiciones, pero aparecen estos, ¿cómo le dicen hoy día, verdad? En el lenguaje tecnológico, estos tips, ¿no? Hoy te ordeno, te advierto, ¿no? Y hablamos de eso en los dos últimos domingos. Primero hablamos desde la perspectiva de la advertencia, pero te advierto. Al domingo siguiente hablamos de la perspectiva del mandamiento, yo te ordeno. Y de alguna forma quisimos entender y hemos querido entender por qué esto que parece tan brusco, tan violento, tan rudo, ¿verdad? Y sobre todo desde una perspectiva humanista, tan desafiante, ¿verdad? Porque pareciera que este Dios condiciona, ¿verdad? Pareciera que presiona, pareciera que no me deja ejercer mi libertad. Y nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios y no esconde nada de eso, sino que al contrario, ¿verdad?, manifiesta derechamente los propósitos de Dios. Y uno de los propósitos, ¿verdad?, es precisamente el de bendecir a los suyos. Vimos en algunos de estos domingos, ¿verdad?, de que esto nacía del amor que Dios le tenía a su pueblo Israel. ¿Se acuerdan? En el capítulo 7, versículos 7 y 8 de Deuteronomio, ahí encontramos, ¿verdad?, cuando Dios le dice a Israel, ¿saben? Yo los elegí a ustedes no porque fueran los más bacanes. ¿Se acuerdan? La palabra bacán, lo explicamos, tiene una raíz latina, no porque sean los mejores, sino porque los amé. Ustedes eran los más pequeños, los más chicos, ¿verdad? Sin embargo, yo los elegí porque los amé. Y uno empieza a entender, ¿verdad?, un poco este lenguaje y esta, comillas, advertencia o este mandamiento, ¿verdad?, que nos incomoda, porque cuando alguien nos ordena o nos advierte, nos incomoda, ¿no? Aflora nuestro orgullo y sobre todo cuando nos apuntan con el dedo, ¿no? No nos gusta que nos adviertan, no nos gusta que nos ordenen. O sea, cuando surge alguna relación, ¿verdad?, alguna relación que se construye en torno a eso, nosotros inmediatamente la rechazamos. Queremos sentirnos libres, que nada nos presione, que nada nos condicione. Es un concepto de libertad, ¿verdad?, muy especial. Pero en el texto bíblico uno encuentra la presencia, ¿verdad?, de estos tips, ¿no? Y en el caso del capítulo 30 de Deuteronomio aparece varias veces. Si usted se fija, por ejemplo, en algunos versículos, usted se va a dar cuenta, versículo 2, ¿no?, dice, al final del versículo 2, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno. Tal como hoy te lo ordeno. Versículo 8. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno, etcétera, ¿no? Aparece una tercera vez. Pensando precisamente, ¿verdad?, en esta estructura, en estas palabras de Dios para su pueblo Israel, no sé si a usted le sucede, pero quise averiguar cuáles eran las intenciones de Dios. Porque por un lado está la advertencia, y por otro está el mandamiento, la orden. Pero indudablemente que eso debe estar motivado por alguna intención. Y cuando uno examina un poquito cuidadosamente más el texto, uno se empieza a dar cuenta de que hay una intención en todo esto. Y que fueron precisamente estos versículos que leímos al comienzo del capítulo 30. El versículo 1, por ejemplo, el Señor restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte, ¿no? Versículo 4, el Señor tu Dios te traerá de vuelta, volverá a reunirte. El versículo 5 dice, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Fíjense lo que dice el 5, te hará prosperar y tendrás más descendientes. El versículo 6 dice, el Señor tu Dios quitará lo pagano. El versículo 7, ¿verdad?, dice, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen, ¿no? El versículo 9 dice, el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad. Y menciona, ¿verdad?, el trabajo de sus manos,
menciona el fruto del vientre, menciona, ¿verdad?, incluso las crías del ganado y menciona las cosechas de los campos. Incluso el versículo 9 dice, el Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar. Es decir, si uno suma, ¿verdad?, todas estas intenciones, evidentemente uno llega a la conclusión de que lo que hay detrás y lo que origina, ¿verdad?, este lenguaje y esta relación y esta comunicación de Dios con su pueblo es ni más ni menos el deseo de Dios de bendecir a su pueblo. Es decir, esto como gran conclusión, la advertencia, el mandamiento, la orden, si usted se fija, ¿verdad?, está vinculado expresamente a la intención de Dios de complacerse en la prosperidad y en la bendición de su pueblo. Y este es un concepto súper potente, ¿no? La bendición. ¿Y por qué? Porque nosotros la palabra bendición hoy día la usamos y abusamos de ella. Que Dios te bendiga. ¿Qué significará, verdad, este concepto de bendición? Esta palabra bendición, ¿no? Porque lo que hay detrás de Dios, evidentemente, la intención de Dios, y Él lo dice, ¿no? Me voy a complacer, voy a disfrutar viendo, ¿verdad?, cómo prosperas, cómo eres bendecido. La palabra bendecir, si nos aproximamos un tanto superficialmente, significa decir bien, ¿no? Bendecir, decir bien. Hay una raíz ahí en el Antiguo Testamento en Hebreos, Bakar, creo que es con K, que la estuve revisando, ¿verdad? Porque el concepto de bendición en el contexto de lo que es el Antiguo Testamento y en la práctica histórica de la espiritualidad judía era bastante más potente de lo que hoy día nosotros entendemos como por bendecir. Y de alguna forma este capítulo 30 muestra, por ejemplo, la dimensión de las intenciones de Dios, muestra la dimensión de la bendición de Dios que Él quiere para su pueblo. Por ejemplo, si usted se fija, ¿verdad?, no es un mero acto textual, de semántico, sino que evidentemente tiene una connotación incluso generacional. Por ejemplo, el versículo 5 y 9 dice, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella, te hará prosperar y tendrás más descendientes. El versículo 9 dice, el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre. Es decir, la expresión, ¿verdad?, de bendición que Dios quiere para su pueblo, ¿verdad?, es una bendición que no está situada, ¿verdad?, en el hoy, en el presente, sino que además tiene una trascendencia generacional. Es tan potente, ¿verdad?, este deseo, este anhelo de Dios de bendecir, de complacerse en su pueblo, que Él anhela que las generaciones, las futuras generaciones también sean partícipes de esta condición de bienestar. No era algo, ¿verdad?, del momento, sino que involucraba, ¿verdad?, a las crías, a los hijos, a las generaciones, a los descendientes. Es la presencia de Dios, ¿verdad?, no solo en ti o en mí, sino que también en mi descendencia. Y eso es absolutamente relevante, ¿verdad? Este tema, ¿verdad?, de compartir el conocimiento de Dios a nuestra descendencia es fundamental. Uno cuando lee el libro de Jueces es un libro histórico que obedece, ¿verdad?, a una etapa del pueblo de Israel. Y miren, por favor, abran sus Biblias en el libro de Jueces. Después de Deuteronomio viene Josué y después viene Jueces. Es el capítulo 2, por favor, versículo 10. Jueces 2:10.
Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Toda esa generación, ¿verdad? Fue la generación de Josué. Murió, pasó, pero no se traspasó el conocimiento de Dios. Es decir, lo que está implícito, ¿verdad?, en este concepto de bendición, no solo es bendecirte a ti ahora, ya, sino que involucra también tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Es el deseo y el anhelo de Dios. Por eso que este concepto de bendición, ¿verdad?, es tan poderoso y no es circunstancial, no es político, sino que hay un propósito profundo de que toda tu estirpe, el tronco y la raíz familiar, tu descendencia, sea bendecida, ¿no? Y tristemente vemos en este caso que leíamos en Jueces que no siempre en Israel fue así. Lo segundo, queridos, si usted se fija, que está asociado a lo que acabo de decir, es que esta intención de Dios de bendecir a su pueblo tiene un carácter de ser perpetuo, incluso yo diría irreversible. Es decir, no es una bendición que va y que viene, no es una bendición que se condiciona solamente y que de repente se quita, sino que el deseo íntimo de Dios es que sea algo perpetuo e irreversible, que permanezca para siempre la realidad de esa bendición en tu vida. Y eso de alguna forma lo podemos entender, por ejemplo, en los versículos 19 y 20 de este capítulo 30. Si tú revisas versículos 19 y 20, echémosle una miradita. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados. Aquí hay un concepto de perpetuidad, ¿no?, para que vivas mucho tiempo. Y uno cuando ve y examina el contexto de la palabra de Dios, que es transversal, ¿verdad?, en su revelación, uno se da cuenta que esta intención de Dios siempre ha estado presente. Esta perpetuidad o esto de ser irreversible, la bendición de Dios, ¿verdad?, no es como el bancomático. Nosotros siempre hemos creído, y aquí yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, que esta relación con Dios se traduce básicamente a una relación de cliente, ¿verdad?, con proveedor. Entonces, Él me da la tarjetita que se llama Cielo Car. Usted ubica la tarjetita Cielo Car, ¿no es cierto? Es una tarjetita que yo uso, que está con mis datos, y que cuando estoy en una crisis, yo voy al bancomático del cielo, ¿verdad?, y paso mi tarjetita. Entonces yo oro, paso la tarjetita, Señor, necesito que me bendigas. Listo, el Señor me bendice, gracias Señor, y sigo viviendo mi vida como antes. Aparece otra crisis, ¿verdad? Y de nuevo me acuerdo, saco mi tarjetita, voy, ubico un cajero, Cielo Car, la tarjetita, gracias Señor, y permanentemente estamos girando. Nunca depositamos, ¿verdad?, porque estamos un poco con saldo en contra, pero siempre estamos girando, o porque tenemos problemas de salud, o porque tenemos problemas con el matrimonio, o porque nos echaron del trabajo, o porque, ¿no? Así entendemos la presencia de Dios. Terremoto, a la iglesia a orar. Pasó el terremoto, me llegó a la cesantía, oración. Encontré trabajo, tengo turnos. Estoy cansado. ¿No es cierto? Así es. Tristemente es así. Pero lo que hay en ese texto, ¿verdad?, es la intención de Dios de estar todos los días y cada día de tu vida a tu lado. Vas a vivir mucho tiempo. Voy a estar siempre contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ustedes han escuchado, han leído esas frases. La bendición de Dios, ¿verdad?,
en su corazón, él anhela, sea perpetua e irreversible. Y por eso que a veces nos quita la tarjeta. Nos quita la tarjeta. Él no quiere relacionarse ni bendecir a los suyos por eventos, sino que una relación permanente, intensa, presente. Y eso se lo expresa a Israel. Para que vivas mucho tiempo. El concepto de perpetuidad. Lo tercero que podríamos decir, ¿verdad?, de este anhelo de Dios en la bendición para su pueblo, si usted se fija, ¿verdad?, es que es una bendición. Miren qué hermoso esto, que también es factible de entenderlo del texto, del versículo 3 al 5. Es una bendición, ¿verdad?, que tiene su punto crucial, no en un santuario, no en un templo, sino en la unión familiar. Su situación vital está vinculada a la familia. Del versículo 3 al 5 hay expresiones reiteradas, ¿verdad?, de la intención de Dios de reunirlos, de traerlos, de juntarlos. La presencia, ¿verdad?, de este concepto de familia está presente en todo el texto. Es una condición absolutamente profunda y que dice relación, ¿verdad?, con aquello que nos estimula, con aquello que nos importa. ¿Cuánto nos importa la familia, no es cierto? Para bien o para mal. Es imposible estar desvinculado de la familia, para bien o para mal. Nuestra vida, ¿verdad?, se explica a través de la familia. Este concepto de familia es un concepto poderoso y potente, ¿verdad?, en el texto bíblico. Este antropomorfismo, padre e hijo, por ejemplo, es reiterado. El concepto, ¿verdad?, del engendrar, que también está presente en este versículo, es absolutamente potente. Este acto de honrar a padre y madre, familia. Esto de someterse la esposa a la autoridad del esposo es familia. Esto del esposo de amar a su esposa y entregarse a ella como Cristo a la iglesia es familia. Por consiguiente, es una bendición de Dios donde su situación vital, ¿verdad?, está expresado y se desarrolla, ¿verdad?, en la realidad de lo que es la familia, la estirpe, el tronco y la raíz familiar. Y eso está dentro del concepto, ¿verdad?, este concepto de comunidad de Dios. Lo hemos dicho reiteradamente, por eso que esta iglesia está luchando y se revela, ¿verdad?, contra este atomicismo y con ¿cuánto se llama? Estos llaneros solitarios que quieren vivir la espiritualidad y la religión, ¿verdad?, sin que nadie los estorbe, sin que nadie los conozca, ¿verdad?, casi escondiendo la Biblia. Ojalá no me saluden, ¿verdad?, llego tarde para que nadie me salude, me voy antes porque no quiero conocer a nadie. No, nosotros nos rebelamos porque la realidad de Dios es comunitaria. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, en Efesios, me parece que el capítulo 2, sino que sois miembros de la familia de Dios. Por eso que es importante que usted se congregue. Y si hay alguien acá que tiene la mala costumbre de venir de vez en cuando, por favor reflexione, porque esta bendición de Dios se plasma. Esta bendición de Dios se palpa, esta bendición de Dios transforma en el contexto comunitario. Muchas veces lo hemos dicho. Por eso que hay que tener cuidado porque de repente, ¿verdad?, somos tan religiosos que de alguna forma aumentamos la frecuencia porque acallamos nuestra culpa. Yo no estoy hablando de eso. Este concepto de comunidad o comunitario es un concepto dinámico. El concepto de familia es dinámico, usted forma parte de una familia y por ese solo hecho usted ama o lo aman. Y usted tiene responsabilidad con esos miembros de su familia. Y ellos tienen responsabilidad con usted. Es un concepto absolutamente dinámico como lo debe ser la iglesia. Entonces, este acto de participar, de asistir, ¿verdad?, no es de escuchar y observar, ¿para qué decir criticar, murmurar? Sino que me incorporo, ¿verdad?, de manera protagónica y comprometida
Porque en esa realidad está la bendición de Dios. No al llanero solitario, ¿verdad? No al espía secreto, ¿verdad? Que anda así camuflado, así que no, yo no soy evangélico, soy cristiano. Y muchas veces decimos eso porque la connotación evangélica, ¿verdad?, tiene todavía un tanto peyorativa. Gracias a Dios que ya no es tan así. Pero la realidad de la bendición de Dios tiene esa dimensión, familia. Lo otro importante, queridos, que esta bendición de Dios se expresa, ¿verdad?, si usted se fija, y se manifiesta de manera intencionada por Dios en el momento decisivo de la historia de su pueblo. Es un acto de presencia de Dios, como todos sus actos de presencia, absoluta y totalmente oportuna. El pueblo está viviendo un momento especial. El pueblo está por pasar de una etapa a otra. Está por descubrir absolutamente, ¿verdad?, nuevas tierras. Está por conquistar, está por alcanzar la promesa. Es un momento histórico, irrepetible, importante. Un momento profundo. Y en esa realidad Dios se hace presente con este deseo y con esta intención de bendecir. Si hay alguien que le importa lo que sucede en tu vida, si hay alguien que le importa, ¿verdad?, en la condición que hoy estás, si hay alguien que realmente se compromete, ¿verdad?, en que tú puedes experimentar, ¿verdad?, estas etapas, estos procesos que vive tu vida, es Dios. Los buenos y los malos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, una imagen teológica de Dios, ¿verdad?, de que cuando sufrimos es porque nos quiere castigar. Y nos cuestionamos absolutamente, incluso las oraciones. No estoy orando bien. A lo mejor tendría que orar más alto. A mí no me escucha, a usted sí lo escucha, pastor. ¿Por qué no ora usted por mí? Pero lo que la Biblia me muestra, ¿verdad?, es que Dios está pendiente y está atento a cada proceso que hoy estás viviendo en tu vida. Israel estaba por comenzar, estaba terminando y comenzando, y Dios estaba presente. Y no solo estaba presente, sino que la intención de Dios era bendecirlos. Yo quiero que vivan, y que vivan largamente. ¿Quién te dijo que te quería castigar? Eso es religiosidad pura. Es cierto, yo te he advertido, yo te he ordenado, pero quiero que te vaya bien, quiero que vivas. Yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Eso es lo que hay detrás de estas palabras. Para nosotros bendecir, ¿verdad?, es cero falta, buen carro, buena situación patrimonial, nada de enfermedad, ¿verdad?, una relación con la familia, estamos bendecidos. Ver la bendición de Dios en la dificultad, en el dolor, en la tristeza, condiciona y mueve nuestro piso, porque esta concepción de Dios está vinculada a eso. Y eso lo encontramos en la Biblia. A Job, sus amigos, ¿se acuerdan, no? Cuando lo fueron a ver, le dijeron, compadrito, confiesa. Mira cómo estás, algo hiciste. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, y porque es bueno, a los que se portan bien les da caramelos, chocolate, zanahoria. Y a los que son malos, ¿verdad?, Dios los azota. Lo que hay ahí, ¿verdad?, es una advertencia, efectivamente. Habla de morir, habla de maldición, pero también como producto de nuestra desobediencia. Porque fíjense la paradoja, es un padre que sí le importa la vida de sus hijos. Todos los que somos papás, ¿verdad?, sabemos cuán importante es para nosotros las decisiones que nuestros hijos toman. Y cuando los hemos castigado, lo hemos hecho porque les amamos. Y ha sido con dolor. Nos ha costado hacerlo. Y muchas veces surgen incluso culpas. Pero porque les amamos. Lo que hay en este texto es exactamente eso y mucho más.
Dios sabe que están viviendo algo especial y Él se hace presente. No sé cuán especial esté hoy día tu vida. A lo mejor estás viviendo momentos complicados, difíciles. Pero hay algo que te puedo decir yo en esta mañana. Puedes tener la absoluta seguridad que Dios está ahí presente contigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué llegamos a esos valles de sombra y de muerte? El salmista plantea, ¿verdad?, la realidad de la vida, pero plantea que en esa realidad la presencia, la fidelidad y la realidad de Dios se hace presente. Tú estarás conmigo. Y Dios estaba con su pueblo. Y fíjense que este pueblo lo trajo castigado, porque fue un pueblo rebelde, obstinado. Sin embargo, llegaba ese momento y Dios seguía con ellos y les dice, ¿se acuerdan que está un poquito más adelante? Me parece que en el capítulo 31 de Deuteronomio. Los he traído 40 años, no se les ha gastado ni el calzado ni el vestido, los he provisto, he estado con ustedes, la nube ha seguido con ustedes. La fidelidad de Dios, el amor de Dios. Lo quinto que quería compartir con ustedes, queridos, es que esta bendición tiene el carácter, ¿verdad?, de ser algo recíproco. Es decir, no solo hay una intención y un deseo de Dios de bendecir a su pueblo, sino que también Él espera el reconocimiento de su pueblo a través de la gratitud y de la alabanza por el poder que Él muestra para con su pueblo. No es limosna. No es bancomático, sino que en virtud de una relación y de una vinculación que Él desea tener con sus hijos, ¿verdad? Hay una reciprocidad en esta bendición. ¿Acaso no es lo que usted siente cuando se relaciona con su hijo o con su hija? Cuando usted hace el esfuerzo por ayudar, de proteger, de proveer. ¿No le bendice, verdad, a usted cuando su hijo o su hija dice, papá, gracias, mamá, la verdad que me sorprendiste, no me lo imaginé, me hizo tan bien, te agradezco? No es que usted esté condicionando algo, sino que es algo que nace, ¿verdad?, casi espontáneamente, porque hay una relación de vida entre ambos. Por eso que la traición es devastadora. Cuando una pareja vive la realidad de la traición, la infidelidad, por eso que es devastadora. Por eso que la violación de un padre a su hija es espantosa, desastrosa. Porque quien más espera a usted, amor y reciprocidad, le traiciona. Entonces, en este acto de bendición, Dios está arriesgando. Y fíjense la palabra que usa. Dios está arriesgando su corazón. No sé si estoy diciéndolo bien. Pero cuando veo la vida del profeta Oseas, por ejemplo, y cuando el profeta Oseas es ordenado por Dios, perdone, voy a usar esta palabra, para que se case con una prostituta, con la cual tiene 2 hijos. Y Oseas sufre la infidelidad de su esposa y llora la infidelidad de su esposa. Dios le dice al pueblo de Israel, así como mi siervo Oseas llora por la infidelidad de su esposa, así lloro yo la infidelidad de ustedes. Por consiguiente, ¿verdad?, esta bendición de Dios no es una bendición manipuladora. No es esta bendición, ya toma ahí para que no jodáis más. Es una bendición que vincula el corazón de Dios con su pueblo, con sus hijos, porque los ama. ¿Cómo entendemos el amor?
hay reciprocidad. Entonces, este acto de bendecir de Dios se relaciona con la respuesta, con la gratitud, con la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y por eso que en ese contexto, este acto de alabar a Dios no es solamente levantar las manos y llorar. Yo soy muy bueno para llorar. Sino que Dios le dice a Israel, lo único que te pido es, ¿qué? Que me obedezcas. Y por eso que leíamos el domingo pasado en Jeremías capítulo 7, versículo 21, cómete la carne. No quiero más sacrificios y holocaustos. Cuando te saqué, ¿verdad?, de Egipto, yo no te pedí que me hicierais holocaustos. Lo que yo te pedí fue que me obedecieras. Entonces, este acto de bendecir, ¿verdad? Esta reciprocidad tiene su armonía en esta respuesta de alabanza y de gratitud que se traduce concretamente en la obediencia. Lo otro que es importante entender, queridos, es que esta bendición de Dios, el contenido de esta bendición, fíjense qué hermoso, significa ni más ni menos que este anhelo y este deseo de Dios, ¿verdad?, de compartirles su presencia, su fuerza, ¿no?, es en algo concreto. No es esta palabrería muchas veces que tenemos nosotros, que Dios te bendiga. ¿No es cierto? Que Dios te bendiga. Ojalá que no me pida nada, pero que Dios te bendiga. Pero en el caso de Dios es algo concreto. ¿Y en qué se manifiesta? Se manifiesta derechamente, por ejemplo, si usted se fija, en lo que es la fecundidad del hombre, de los animales y del campo. Si usted revisa, ¿verdad?, su texto, ahí donde estamos en este momento, versículo 9, el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos, en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. Ojo, por favor, no se vaya por la vertiente que va a la teología de la prosperidad. No estamos hablando de eso. Vamos a concluir, ¿verdad?, cómo Pablo interpreta esta bendición de Dios desde el Nuevo Testamento. Lo que estoy tratando de compartir con ustedes es cómo Dios se hace pertinente, concreto y presente en la vida de su pueblo. Y este anhelo de Dios, esta bendición de Dios, ni más ni menos, el contenido tiene que ver con tu vida, con mi vida, con nuestra vida, con nuestros hijos, con el trabajo, con el fruto del ganado, de la cosecha de los... Es algo concreto. No es, ¿verdad?, un albur, no es esta actitud muchas veces espiritualoide, ¿verdad?, que nos hace incluso enajenarnos. No está hablando de eso, es una bendición de Dios concreta. Por eso se hace mención derechamente, ¿verdad?, a esta fecundidad definitivamente que aparece. Ahora bien, hermanos míos, es importante comprender cómo poder entender este anhelo y este deseo de Dios. Porque lo que estamos viendo acá es la verdadera intención de Dios con su pueblo Israel. ¿Qué es la intención de Dios para con nosotros? Pero nosotros no tenemos ganado en la casa. Ni tenemos campo. Yo tengo un balconcito ahí con la Pati y mi esposa tiene con... Ese no es... Ahí no hay mucha cosecha. ¿Cómo se traduce esto para nosotros? Porque hemos visto principios, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Pero ¿saben Pablo cómo interpretó eso? Miren, abran su Biblia en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3.
versículo 14. Gálatas capítulo 3, verso 14, en la versión NBI dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Fíjense que es una manera en que Pablo interpreta esta promesa de Dios. Es una manera en que Pablo interpreta esta bendición de Dios, ¿no? ¿Y cómo la interpreta? Pablo interpreta este anhelo de bendecir, porque lo que Dios le está diciendo a Israel en este capítulo 30 de Deuteronomio es lo que ya le había prometido a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Eso es una promesa que Dios había hecho no solo a Abraham, sino que también a Jacob, a Isaac, que venía un Canaán, una tierra prometida, que había bendición, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es que esta bendición de Dios se materializa en la gracia de Dios a través de Cristo. Es decir, la promesa de bendición de Dios para su pueblo, ¿verdad? Desde la perspectiva del Evangelio y de cómo lo entendió Pablo es a través de Cristo. Por eso que Pablo en Romanos, él señala de que los verdaderos judíos, usted lo ha leído, ¿no es cierto?, no son los judíos de la circuncisión. Es decir, no son los judíos, ¿verdad?, de la genética, de la herencia, sino que son los judíos circuncidados en el corazón. Por consiguiente, el verdadero judío, dice Pablo, es aquel, ¿verdad?, que ha sido circuncidado en el corazón. Miren lo que dice Romanos. Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 2. Versículo 28, Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está señalando derechamente, ¿verdad?, que esta promesa de Dios, que esta bendición de Dios se plasma, se ejecuta, se vive, se realiza a través de la presencia de Cristo en nuestra vida por su Espíritu Santo. Por consiguiente, queridos, es un mensaje absolutamente vigente y es tan poderoso, ¿verdad?, que esa realidad que se percibe por fe, la realidad de Cristo en mi vida, provoca cambios históricos en mi vida. La restauración matrimonial, por ejemplo. ¿Cuántos matrimonios hay aquí que conocieron al Señor en un encuentro matrimonial, ¿verdad? Entregaron sus vidas y les cambió el matrimonio. ¿Por qué aquel que era adicto, delincuente, al conocer a Jesucristo, ¿verdad?, cambia su vida? ¿Por qué la palabra habla derechamente de esta transformación? Porque esta realidad y promesa de Dios que en el Deuteronomio, ¿verdad?, se plasmaba en una condición de vida con un Dios presente, protagónico, absolutamente comprometido, hoy esa realidad es exactamente la misma, el mismo principio, pero a través de Jesucristo. Y por eso que nosotros de esa forma podemos entender cómo este evangelio, ¿verdad?, no es una ideología ni una filosofía, sino que dice Pablo, es el poder de Dios transformador, regenerador de la vida. Y por eso que, ¿verdad?, el texto en el Nuevo Testamento habla de nacer de nuevo, nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque lo que hay acá, ¿verdad?, es una promesa que se materializa por fe a través de la realidad de Cristo en tu vida, que te hace vivir en la tierra prometida. Cristo es nuestro Canaán. Y por eso que tu vida es restaurada. Y por eso, ¿verdad?, que tú puedes decir junto con David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno.
No es que aumentaron tu número de vehículos, no es que aumentó, ¿verdad?, la cantidad de propiedades que tú tienes y ahora tienes la dehesa en Chicureo, ¿verdad? No es eso. No es que ahora, ¿verdad?, el estado patrimonial que tienes tú en tu banco, ¿verdad?, con este señor ejecutivo, ¿verdad?, tienes un, no sé, un patrimonio. No, no es eso. La realidad de Cristo. Por eso que Jesús de alguna forma lo anticipó, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 de Mateo, cuando él habla, ¿verdad?, del afán y la ansiedad, y él dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Al vestuario, a la comida, a todo ese afán nuestro, ¿verdad? Jesús planteaba, busca lo principal, lo verdadero, la realidad del reino de Dios en tu vida. Todo lo demás es añadido, todo lo demás es circunstancial. Pero la esencia, ¿verdad?, de la verdadera vida y de esta vida perpetua es la realidad de Cristo en tu vida. Él es nuestro Canaán. Él es nuestra tierra prometida. Por eso que somos judíos, pero del corazón. Nuestra circuncisión está en el corazón. Hermanos míos, tengamos un momento de oración. Cierra tus ojos y inclina tu cabeza.